Bien, buen día. Vamos a continuar con el curso de preparación para privado en su semana número 15. El tema a tratar es equipo de protección personal en la construcción y la señalización. Bien, objetivo de la clase. Que el estudiante conozca todo lo relacionado a los diferentes equipos de protección personal que se utilizan en la construcción y asimismo la señalización adecuada que se debe utilizar en una obra en proceso. Bien, vamos a iniciar. Vamos a definir primero de lo que es equipo de protección personal. Y es toda vestimenta o accesorios diseñados para proteger a los colaboradores en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con peligrosos químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros. El equipo de protección personal incluye una variedad de dispositivos y ropa, tales como caretas, gafas de seguridad, cascos y zapatos de seguridad, overoles, guantes, chalecos, tapones para oídos y equipo respiratorio. Es responsabilidad de toda empresa proveer el equipo que sea necesario a partir de los riesgos que los colaboradores o trabajadores se enfrenten según la función que desempeñen en el lugar de trabajo. Asimismo, es primordial que los colaboradores o trabajadores sean instruidos y orientados sobre el uso correcto del equipo de protección personal y bajo qué circunstancias es imprescindible que se utilice. Ojo, aquí lo único que solo vamos a tener en cuenta que normalmente utilizan las palabras colaboradores. Pero colaboradores es lo mismo que trabajadores, ¿oyeron? Para no perdernos ahí. No sé por qué ahora han decidido los empresarios ponerle colaborador, pero realmente son trabajadores. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos en esta imagen o en este cuadro podemos observar la protección para la cabeza. Y tenemos un casco tipo 1. Su norma de uso es: el casco debe utilizarse en todo lugar del proyecto de construcción, tanto el personal propio como el de terceros, y los visitantes deben utilizarlo mientras permanezcan en el lugar. Su justificación: el casco sirve para proteger la cabeza de 1. La caída de objetos contundentes como herramientas y materiales. 2. Golpes contra objetos como vigas y varillas de hierro. 3. El contacto con alambrados o instalaciones eléctricas. Bien, para esto podríamos hablar del casco tipo 1 y casco tipo 2, que sería la misma justificación, solo que en el casco tipo 2, por ejemplo, su norma de uso sería que este tipo de casco provee la misma protección que el 1, pero además provee protección contra golpes a los lados, frente y parte de atrás de la cabeza. Es más adecuado para trabajadores que no siempre están en posición de pie. Sí, es similar al 1, lo único que este trae una mejor protección para la parte lateral y la parte trasera. Normalmente se debería de utilizar para aquellos trabajadores de que normalmente su trabajo no es de pie, sino que deben arrodillarse o algo, o deben estar agachados, ¿verdad? Bien. Las especificaciones técnicas tanto para el tipo 1 y 2 serían: el casco puede ser de plástico rígido para proteger la cabeza de golpes, con una suspensión interna que absorba los golpes. 2. Debe poseer un cinto o elemento que permita adaptarlo a la medida del usuario con el propósito de que quede ajustado. Y 3. Debe reemplazarse cada vez que esté deformado, agrietado o con perforaciones. Su vida útil más o menos es de 5 años, pero cada año debe reemplazarse la suspensión. Y está normado bajo el ANSI Z89.1. Y también tenemos el casco dieléctrico. Y este casco es para las tareas relacionadas con electricidad. Provee el aislamiento necesario para que el colaborador o trabajador pueda desempeñar su trabajo, pero debe complementarse con otras medidas de aislamiento. Su justificación es que ofrece una protección secundaria ante descargas eléctricas que puedan ocasionar quemaduras graves o la muerte. Las especificaciones técnicas, que son cascos ligeros elaborados con materiales no metálicos, de preferencia con un centro de gravedad bajo que permita mejor equilibrio. Y también está normado en la norma ANSI Z89.1. ¿Okay? Bien, protección para el cuerpo. Tenemos un equipo como el chaleco.
Su norma de uso: se recomienda el chaleco o camisola de colores fluorescentes o con material reflexivo para todo el personal que participe en el proyecto. Al igual que el casco, es obligatorio para todo trabajador, colaborador, tercero, visitante en todo lugar del proyecto. Su justificación es que el uso de ropa reflectiva permite que la persona sea visible, sobre todo en aquellos proyectos con presencia regular de vehículos y maquinaria pesada. Eso es importante porque a veces hay operadores de maquinaria que, son algo loquitos o algo locos y deben de estar. Es una mejor manera de poder visualizar a cualquier persona. Entre las especificaciones técnicas tenemos los colores fluorescentes o el material reflexivo del chaleco o la camisola, y deben estar al frente y al dorso. Está normado sobre la ANSI diagonal ICEA 207-2011 y debe poseer un cinto o elemento que permita adaptarlo a la medida del usuario con el propósito de que quede ajustado. También podremos, dentro de la protección para el cuerpo, aquí mencionamos algunos nada más, realmente hay varios, pero vamos a mencionar algunos. También tenemos el arnés, y el uso del arnés, su norma de uso es: el uso del arnés y línea de vida es obligatorio para todo trabajo en altura, ya sea en andamios, techos, estructuras y otros similares. El uso de arnés implica que debe estar unido a una estructura resistente por medio de la línea de la vida, de manera que en caso de una caída el colaborador permanezca suspendido. 3. Las líneas de vida poseen una porción elástica que se estira en caso de una caída. Una vez estirada debe desecharse y reemplazarse. Bien, tiene su justificación y sus especificaciones, que esas ya las pueden ver más tranquilamente. Una especificación del arnés está normado en la OSHA 1.910.66, en la OSHA 1.926.502 y en la ANSI Z359.1-1992. Eso lo pueden ir visualizando ustedes y lo pueden ir corroborando. Por ejemplo, otro equipo para el cuerpo estaría la gabacha, que es para proteger a los usuarios cuando manipulan químicos, solventes o algo por el estilo. Esto es bien. Voy a hacer un resumen porque esto es bastante, realmente es bastante. Protección para la vista y el rostro. Y hay otros tipos de protección que yo no incluí aquí porque es bastante, pero eso ya los pongo. Esto es para que ustedes tengan una idea de todo. Por ejemplo, tenemos las gafas y anteojos. La vista es uno de los sentidos con mayor nivel de sensibilidad y cualquier cuerpo extraño que penetre en los ojos puede causar mucho daño. La mascarilla. Hoy está de moda la mascarilla, hoy, ¿quién no vamos a saber de las mascarillas? Hoy sabemos hasta cuántas normas existen de mascarillas y sabemos perfectamente para qué sirve, ¿ves? Porque las partículas y sustancias químicas pueden causar daño inmediato a quien se expone a su manejo, ¿ves? También tenemos la careta o la careta para soldar. Y al realizar trabajos de soldadura, el daño, sobre todo en la vista, puede ser total e irreversible. Los rayos ultravioleta pueden quemar las córneas. Esto es bien importante para las personas que se mantienen o su trabajo de soldar. Debemos de mantenerle ese tipo de careta para que se protejan la vista. Y así como les digo, hay otros tipos de protección. Hay protección para respiratoria, por ejemplo, la mascarilla desechable, mascarilla para soldadura, mascarilla contra partículas, la protección auditiva, tapones de espuma, tapones de PVC, orejeras, protección para las manos, guantes de cuero, guantes de soldadura, guantes de electricidad. La protección para los pies, como por ejemplo el calzado de trabajo, aquel calzado con punta de metal, el calzado dieléctrico. Y así podemos ir viendo muchos tipos de protección que existen. Cada vez van innovando más, ¿verdad? Bien, vamos a hablar un poco sobre la señalización. La organización y los sistemas de seguridad y salud ocupacional no están completos sin la debida estrategia de comunicación, dentro de la cual es relevante toda la señalización relacionada con el tema. Por ejemplo, en el campo de la construcción se utilizan varias señales, como señales de obligación, de peligro, señales de prohibición, señales de emergencia.
Y todas, ojo, pues todas deben de tener un alto nivel de visibilidad. Por ello se usan colores de alto impacto óptico, figuras planas, tonos mate o semimate y contrastes que faciliten la advertencia al ser humano, o sea, que sean de fácil percepción al ojo del ser humano. Vamos a hablar un poquito de las señales de obligación. Y estas son las señales de todas aquellas medidas que deben ser observadas y respetadas por quienes participan en el proyecto de construcción. Generalmente brindan dos tipos de indicaciones obligatorias. El uso es obligatorio de dispositivos de seguridad en maquinarias, equipos o actividades de trabajo. Su uso convencional indica que las figuras están diseñadas en círculos de color azul de base y blanco de contraste. En la señal debe mostrarse la figura humana utilizando el equipo o dispositivo o bien a mostrar, como por ejemplo, hay señales que dicen uso obligatorio del casco, por ejemplo, uso obligatorio de un arnés, uso obligatorio del protector auditivo. Esas son las señales de tipo de obligatorias o de obligación. Las señales de peligro. Estas son las señales de advertencia sobre los diferentes riesgos que pueden identificarse dentro del proyecto. El objetivo de la advertencia es que las personas actúen tomando las medidas preventivas del caso en el lugar que se encuentran, como por ejemplo poder hacer aquellas señales de que dice peligro o aquella zanja abierta, riesgo eléctrico, peligro por desprendimientos, etcétera. O sea, son señales de peligro, de advertencia, señales de prohibición. Estas contienen toda la normativa de aquellas prácticas que son prohibidas en la obra. El objetivo de estas señales es restringir o impedir acciones de las personas en lugares determinados con dos objetivos. Prohibir acciones que coloquen a las personas en situaciones de riesgo o peligro y las prohibiciones que impidan la disciplina dentro del lugar de trabajo y por consiguiente pueden resultar riesgosas. ¿Okay? Prohibido el paso, no pase, prohibido fumar, que el agua no es potable, todas esas señales de prohibición, ¿verdad? Y tenemos las señales de emergencia, que corresponden a elementos del plan de emergencia dentro del proyecto. El objetivo es de conducir y orientar a las personas en caso de una emergencia. Para esto se pudiera hacer algún punto, por ejemplo, una señal puede ser punto de encuentro después de una emergencia, salidas de emergencia, dónde está un botiquín, dónde está un extintor, etcétera. Estas serían las señales de emergencia. Bien, vamos a llegar ya a la serie de preguntas. Pregunta número 1. En toda vestimenta o accesorio diseñados para proteger a los colaboradores en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con peligrosos químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros. ¿Qué tipo de vestimenta es entonces? El número 2. ¿Cuál es el tipo de casco que es para las tareas relacionadas con electricidad? Provee el aislamiento necesario para que el colaborador o trabajador pueda desempeñar su trabajo, pero debe complementarse con otras medidas de aislamiento. Número 3. ¿Qué norma define las especificaciones técnicas del chaleco? Número 4. ¿Cuál sería un tipo de protección auditiva? Número 5. Son las señales de advertencia sobre los diferentes riesgos que pueden identificarse dentro del proyecto de construcción. Y número 6. Estas contienen toda la normativa de aquellas prácticas que son prohibidas en la obra. El objetivo de estas señales es restringir e impedir acciones de las personas en lugares determinados. ¿Cuáles son? Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por su fina y amable atención.